Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo en esta hermosa mañana del día sábado, 12 de diciembre, agradeciéndole a Dios por la oportunidad que me da de poder llevarles hasta sus iglesias de ustedes, la iglesia La Chorrera, desde el país de Belice, compartir con ustedes una porción de la palabra de nuestro Dios. Mi deseo y mi oración es que el mensaje que van a escuchar sea de gran bendición para sus vidas. Comparto con ustedes de corazón el mensaje. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? La meditación de lo vamos a tomar del libro de Hechos, el capítulo 12, en el verso 1 y 2, que dice así: En aquel tiempo Herodes Agripa gobernaba a los judíos y empezó a maltratar a algunos miembros de la iglesia. Además, mandó que mataran a Santiago, el hermano de Juan. Me atrevo a decir en esta noche que lamentablemente nosotros que profesamos el cristianismo no hemos comprendido lo que realmente cuesta ser un verdadero discípulo de Cristo. Cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia primitiva y la forma que terminó la vida de los discípulos, podemos ver que la vida cristiana no es como muchas veces nosotros lo imaginamos. Lamentablemente a veces tenemos la idea de que ser un discípulo de Jesús o ser un seguidor de Jesús significa que ya no vamos a tener problemas en nuestra vida, significa que todo va a estar bien. Lamentablemente no es así. La Biblia dice que los discípulos, aunque caminaron aproximadamente 3 años en compañía de Jesús, lamentablemente muchos de ellos nunca comprendieron lo que realmente significaba seguir a Cristo. Cuando nosotros estudiamos cuidadosamente, podemos ver que la mayoría de los discípulos tenían en mente que ser un seguidor de Jesús significaba privilegios. Probablemente si Santiago hubiera sabido cómo su vida iba a terminar, probablemente no seguiría al maestro. En la mente de ellos pensaban que seguir a Cristo traería privilegios. Por eso registra la Biblia en el libro de Marcos capítulo 10, en el verso 35 y 36, dice así: Sus discípulos Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. El buen Jesús respondió en el verso 36. Jesús les preguntó: ¿qué es lo que quieren?, preguntó Jesús. Entonces los discípulos Santiago y Juan expresaron con palabras a Jesús lo que estaba en su mente de ellos y que Jesús iba a tener lugar para ellos, pero ellos no querían cualquier lugar en ese reino. Por eso dice la Biblia, ellos se acercaron a Jesús y le pidieron. Ellos contestaron: por favor, cuando estés en tu reino poderoso, dice la Biblia en lenguaje sencillo. Me gusta mucho esta versión. Ellos le contestaron: por favor, cuando estés en tu reino poderoso, déjanos sentarnos a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Te das cuenta que ellos no comprendían realmente lo que significaba ser un seguidor de Jesús? Jesús les dijo en muchas ocasiones a los discípulos que en su reino de Él, para que tú seas grande, tú tienes que ser pequeño. Y no solamente eso, sino que Jesús en muchas ocasiones les dijo que para ser una persona grande en su reino, debes de estar dispuesto a sufrir por Él. En el verso 38 Jesús respondió: Ustedes no saben lo que me piden. Y luego Jesús les hizo una pregunta. Primero les hizo una declaración: ustedes están pidiendo un lugar en mi reino. Ustedes ni idea tienen de lo que están pidiendo. Y entonces Jesús les dirigió o les tiró una pregunta. Y esta fue la pregunta que Jesús les dijo: ¿están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasarme?, dijo Jesús. ¿Están dispuestos? Ellos dijeron: sí lo estamos. Jesús les dijo: les aseguro que ustedes sufrirán mucho igual que yo. Por eso, hermanos queridos, Jesús les dijo a los discípulos: tú me sigues a mí, no significa que no vas a tener problema. Y muchas veces nosotros tenemos la falsa idea que si nosotros nos bautizamos, si nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, pensamos muchas veces que nuestros problemas cesarán. Pensamos que vamos a vivir una vida preciosa, donde no va a haber problema, donde todos nos van a querer, donde vamos a ser apreciados. Y la verdad es que no es cierto. Jesús dice: todos los que me siguen a mí van a tener que sufrir igual que yo.
Y a veces nos sorprendemos, pero ¿por qué nos sorprendemos? Si Jesús lo dijo, vas a sufrir, y lamentablemente dentro de ese sufrimiento como cristianos, tristemente ese sufrimiento lo vivimos aún dentro de la iglesia, y tampoco eso te debe de sorprender. Si te sorprendes porque probablemente no estudias la Biblia, pero si tú estudias la Biblia, te sorprende que en la iglesia hayan enemigos, te sorprende. Es porque no estudias la Biblia, es porque no estamos estudiando la Biblia. Jesús dijo, los enemigos de los hombres que quieren servir a Dios, Jesús los dijo, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. En tu casa, en tu familia, tu papá, tu mamá, tus hermanos, ahí van a ser los peores enemigos tuyos por seguir a Jesús. Y Jesús tiene su familia también, Jesús tiene su casa. Yo soy miembro de la casa de Dios, de la iglesia, y Jesús me dice a mí, cuando yo leo su palabra, Jesús me dice, Fernando, tus peores enemigos van a ser los de tu propia casa, la iglesia. Por eso no me sorprende todo lo que a veces me toca pasar, o aún lo que me va a pasar en el futuro. No te sorprendas de las cosas que tu vida ha atravesado o está atravesando. No te sorprendas. Y si Jesús estuviera aquí, nos haría la misma pregunta a nosotros. ¿Estás dispuesto a sufrir por mí todo lo que tengas que sufrir? Porque así como yo sufrí, dice Jesús, ustedes también van a sufrir. Es fácil ser un seguidor de Jesús cuando todo va bien. Es fácil seguir a Jesús cuando vas a la iglesia, todos te abrazan, todos te saludan, todos dicen, hermano, te extrañamos. Es fácil. Es fácil seguir a Jesús cuando todo va bien. ¿Te das cuenta? Pero cuando las cosas no ocurren o suceden como uno esperaba, entonces uno empieza a ver las cosas de otra forma. ¿Y sabes qué es lo más triste? Lo más triste es que te alejas de Cristo. Lo más triste es que te alejas de su iglesia. Porque la iglesia adventista, aunque tú lo veas como tú lo veas, con problemas, dificultades, con tantas cosas, aún a veces mundanalidad que se filtra en la iglesia, a pesar de todo eso, la iglesia es el mejor lugar donde tú y yo podemos ir y escuchar la palabra de Dios y a darle gracias. La iglesia es el mejor lugar para tu familia. Te invito en este momento, piensa, querido amigo, probablemente tú ya no vas a la iglesia. Por X razón dejaste de ir a la iglesia. ¿Recuerdas cómo eras tú, tu familia, cuando iban a la iglesia? Juntos adoraban, juntos cantaban. ¿Había problemas? Claro que sí. Pero qué bonito cuando llegas a la iglesia con la actitud correcta. A la iglesia no vas para que te quieran. A la iglesia no vamos para que nos amen. A la iglesia vamos a alabar a Dios que nos amó tanto. Y no importa quién me quiera, quién me aprecie, quién no me aprecie. Tú ve a la iglesia. ¿Sabes por qué te digo que debes de ir siempre a la iglesia? Porque cuando tú te alejas de la iglesia, el único que pierde eres tú. El único que pierde es tu esposa, tu familia, tus hijos. Hace algunos 2 días un amigo me visitó acá en la casa. Almorzamos juntos. Pero antes de almorzar, me dice, te voy a decir algo, Fer. Lamento, me dijo él. Lamento no haber tomado tiempo para llevar a mis hijos a la iglesia cuando estaban pequeños. Lo lamento mucho. Hace algunos años perdí a uno de mis hijos. Si no me equivoco, tenía 22 años, me dijo. Su hijo de 22 años se quitó la vida, se colgó en un árbol. Y cómo lamento, me dijo ese padre. Cómo lamento que descuidé a mis hijos cuando debía de haberlos llevado a la iglesia para que escuchen la palabra de Dios, para que tengan un conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, y que puedan ellos saber cuándo es que Satanás se filtra en la mente de uno para poder hacer cosas que no debe de hacer. Perdí uno de mis hijos. Otro de mis hijos es alcohólico, le gusta tomar. ¿Te das cuenta por qué Satanás obra de 1000 formas para desanimarte? Obra de 1000 formas para que tú digas, yo ya no voy a ir más a la iglesia. Y te digo algo, si yo te digo que la iglesia, la gente son buenos, te mentiría. No todos son buenos. Satanás también tiene hijos suyos en la iglesia, y te lo digo con base bíblica y con base del espíritu de profecía. No te sorprendas. Peores cosas de los que tú has visto en la iglesia vas a ver. Y por eso tú debes de enfocarte en Jesús y solamente en Jesús. Nunca dejes a Cristo. Nunca dejes de llegar a su iglesia para alabarlo, para glorificarlo. Probablemente antes de la pandemia, probablemente tú ya no ibas a la iglesia. Por X razón. Y por X razón ya no ibas a la iglesia.
excusa tienes? Puedes decir, es que el pastor, es que el hermano, es que aquí, es que allá, es que el anciano. Y probablemente tus argumentos tienen un poco de peso. Pero te digo algo, cuando tú estás en Cristo Jesús, nada te podrá separar de Cristo Jesús. Y por eso en esta hermosa noche yo tomo un tiempo para animarte. Ser un seguidor de Jesús no es solo cuando las cosas van bien. Santiago fue el primero de los mártires de los 12 discípulos. Y aunque él no comprendió, porque él pensaba que seguir a Jesús traería privilegios, ya no habrían problemas. Si tal vez él hubiera sabido, probablemente nunca hubiera seguido a Jesús. Pero hermano querido, la vida cristiana no es para cobardes. La iglesia cristiana, la vida cristiana no es para cobardes. La vida cristiana es para valientes. Dijo Jesús que el reino de los cielos son para los valientes, y los valientes lo arrebatan. Solo valientes lo van a lograr, solo valientes van a poder entrar en la patria celestial, solo valientes van a tener el privilegio de poder ver el rostro de Jesús, solo valientes que vieron lo que vieron, no importa nada, siguieron adelante, solamente personas valientes. La vida cristiana no es un camino de rosas. En la vida cristiana vamos a sufrir. Por eso Jesús le preguntó, ustedes no saben lo que me piden. ¿Quieren un puesto en mi reino? ¿Quieren sentarse a mi diestra y a mi siniestra? Ustedes no saben lo que piden. Lo que sí les puedo asegurar, dijo Jesús, es que ustedes van a sufrir mucho igual que yo. ¿Estás dispuesto tú a seguir a Jesús pese a todo lo que tengas que pasar? ¿Por qué te sorprendes cuando las cosas no ocurren como tú querías? ¿Por qué te sorprendes? No debes de sorprenderte. La Biblia dice, 1 de Pedro, capítulo 4, verso 16, si alguno sufre por ser cristiano, no debes sentir vergüenza, sino darle gracias a Dios por ser un cristiano. No debes de asombrarte, querido amigo. Jesús un día lo dijo así en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 31, dice así: porque si con el árbol verde hacen todo esto, ¿qué no harán? ¿Qué no harán? Dice Jesús, con el seco. Jesús, su vida de él, era un árbol bueno, podemos decir, era un árbol frondoso. Jesús, su ministerio de servir a otras personas, lo compara con un árbol verde. Y si ese árbol verde lo trataron de esa forma que lo trataron, que lo escupieron, que todo lo que él tuvo que pasar por ti, cuanto más lo harán contigo, conmigo, que Jesús nos compara, no como un árbol verde, nos compara como un árbol seco. No te desanimes, retoma tu vida espiritual. Probablemente has perdido el gozo de la salvación. Dile al Señor en eso: no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y que tu espíritu noble me sustente. Dile así al Señor en esta noche. Nunca te desanimes. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús a donde quiera que Él vaya? ¿Estás dispuesto? Por eso yo no me asombro el maltrato que yo puedo recibir tuyo como mi hermano en la iglesia, el maltrato que puedo recibir de ti como anciano de la iglesia, el maltrato que puedo recibir de ti como pastor, aún dentro de la iglesia. No me asombra, y tampoco creo que tú eres malo. Simplemente es porque no hemos comprendido lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesús. ¿Tú me tratas mal? No me asombra. ¿Me gustaría que me trates bien? Claro que sí. ¿Me gustaría que me hagas sentir apreciado cuando entro en tu iglesia? Claro que sí. Pero si no lo haces, no me importa. ¿Sabes por qué? Porque yo no sigo a la iglesia, porque yo no sigo a ningún miembro, yo no sigo a ningún anciano, no sigo a ningún pastor. Yo quiero seguir a Cristo Jesús, y para hacerlo me falta mucho, pero tengo que poner mi vista en Jesús y solamente en Jesús. En esta hora espero que este mensaje te ayude a poder retomar tu vida espiritual. Cuando se nos permita llegar a la iglesia y adorarlo, vamos a la iglesia, no te desanimes. Vamos a la iglesia con la actitud correcta. Al ir a la iglesia no le haces el favor
A nadie recuerda. Tú vas a la iglesia tú, tu esposa, tus hijos, tus nietos. La iglesia no le haces ni un favor. Vas a la iglesia, le haces un favor a ti, le haces un favor a tu esposa, le haces un favor a tus hijos y como consecuencia a las siguientes generaciones. Mi oración es que el Señor te bendiga ahora y siempre. Esto ha sido una presentación del ministerio Cristo, revelando el futuro a través de las profecías. Si desea contactarnos, llámanos al número 00-501 622 2147 o al correo electrónico evangelistaclark@hotmail.com. Una verdad oculta tienes que saber. Hay tantas religiones en el mundo hoy. Solo quieren el nombre del Dios nuestro Rey, mas no quieren su ley cumplir.